Bueno, estamos con Florencia Morales. Continuamos con estas historias de vida, de cambios durante la pandemia. Cuando empezó la pandemia escuchamos varias historias, pero esta es muy particular y la verdad es que lo bueno de la tecnología, lo bueno que trajo la tecnología durante la pandemia es esta posibilidad de poder conectarnos con gente que está lejos, y ese fue siempre un poco el nudo de todas estas historias. Florencia, yo quiero que te presentes para que la gente te conozca y me cuentes quién es hoy, en la actualidad, Florencia Morales. Hola, como mucho. Em, bueno, soy Florencia Morales, estoy viviendo en Salta, nací en Salta, pero no estuve por un periodo de tiempo por muchos años. Y bueno, ahora soy astróloga en en este nuevo tránsito y en esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Que muchas personas eh, no han cambiado las vidas en estos años. Flor, Sí. vos recién decías de que tu vida cambió, pero Ujú. para que nos enteremos un poco en qué cambió, contanos cómo fue tu viaje. Dijiste que estuviste muy poco tiempo en Salta, Ujú. ¿hacia dónde fuiste y cómo fue ese viaje para volver a Salta? Bueno, yo nací aquí, tuve hasta los 17, terminé el secundario, me fui a estudiar a Córdoba. En Córdoba ahí estudié analista de sistema. Después de recibirme, vine acá a Salta, tuve un año en el medio, y justo en ese proceso, en ese momento, tuve el último año de mi papá, así que la verdad que fue muy interesante. Y después de ahí, perdón si aparecen No hay mis fieles problema. amigos, pero este, Con todo. y bueno, nada, estoy un año, digamos, aquí en Salta, fallece mi papá y ahí tomo la decisión de especializarme profesionalmente. Yo sentía que todavía Salta no me podía brindar los saberes profesionales, digamos, que yo estaba tratando de conseguir, y me fui a Buenos Aires. Tuve la posibilidad de poder conseguir allá, de un trabajo, y trabajé en muchos lugares, en multinacionales, en empresas, en bancos, hasta en el gobierno nacional, y también en organizaciones sociales, porque yo dentro de todo mi esencia, más allá como exacta, dura, de la programación, y de que me fascina la tecnología, tengo una beta muy social, y entonces he trabajado en ONG en toda mi vida prácticamente. Flor, me estás contando, Ujú. lo que vos me contás parece que estamos hablando de otra persona. De Sí. la Flor que se presentó a esa que me estás contando parece que es otra persona diferente. ¿Cuándo se produce ese quiebre que te hace y te convierte en la Flor de hoy? Eh, bueno, yo tengo hay varios puntos, porque yo siempre, desde que era en la adolescencia, siempre pensaba, obviamente a mí me gusta mucho la ciencia ficción, así que he consumido muchos cómics y muchos personajes de superhéroe, entonces yo siempre me preguntaba cuál era mi superpoder, ¿no? Entonces, porque decía, yo creo que todo el mundo tiene su superpoder, y yo quería saber cuál era el mío, y siempre fue como la búsqueda de cuál es mi superpoder, que lo traduzco a un don, digamos, ¿no? Y en ese tránsito y búsqueda, en el medio, obviamente, es la realidad 3D, salir en esta sociedad, encontrar una profesión y todo lo demás, una carrera y todo eso. En el medio de eso, que yo ya estaba en Buenos Aires, empezó un algo en mí a decirme que no estaba en donde tenía que estar. Eh, no digo lugar, cosas, sino que era lo que estaba haciendo, cómo estaba generando mi servicio, y qué era cómo estaba brindando mis conocimientos y mis saberes, y en los espacios donde no me sentía cómoda. O sea, me era fácil, no te voy a decir que no, pues me estaba especializando, que podía darlo, y la verdad que me sacaban lo mejor de mí, pero
no llenaban mi esencia, mi alma, y vos imaginate que llegaba al punto que volvía llorando a mi casa. Es Entonces, el movimiento que empieza adentro, digamos. es el El movimiento cambio que siempre empieza adentro. los cambios siempre empiezan adentro y el cambio, ahí ya empecé yo a preguntarme qué estoy haciendo, en dónde estoy, por qué estoy haciendo esto y por qué sigo acá, ¿no? O sea, entonces ahí fue cuando empecé a tomar todo como un camino de introspección, de hacer todo un análisis y una mirada hacia adentro para recorrer mi camino. Muchas personas eso lo han encontrado en viajes, ¿no? Año sabático y se van a recorrer el mundo con una mochila y encuentran su proceso y su camino y su andar. El mío fue diferente, el mío fue como un proceso interno mío, y después cuando tomo la decisión de sacarme la mochila, de empezar a vivir más yo, o sea, de más mi esencia, ahí tomo la decisión de volver a Salta, ¿no? Porque parte de lo que a mí me llamaba era que necesitaba la naturaleza. O sea, necesitaba el verde, y ahí dentro de Salta, estoy hablando acá, que he trabajado en las ONG, fui presidenta de una filial de acá de una organización donde ahí sin fines de lucro he dado talleres, capacitaciones, porque gran parte de mí decía, yo tengo mucha sabiduría para mejorar los procesos a multinacionales, a negocios. Dije, ¿por qué no voy a brindar mis conocimientos a pequeños productores, a mujeres víctimas de violencia de género, para que se puedan empoderar por la violencia económica? Y entonces empecé todo ese tránsito mío social. Acá fue como que en Salta pude desarrollarme más mi beta social, ayornándola con digamos, mi experiencia en Buenos Aires y mi profesión, ¿no? Y en ese camino, en ese tránsito, vino la pandemia. La pandemia que nos dio vuelta a todos, digamos, viene a Sí, dar otro giro más, porque vos ya estabas dando vuelta a ya todo un estaba poco. dando vuelta y estaba cambiando todo y tirando. Yo hago cambios, o sea, soy una persona mutable, que me gusta los cambios, no le tengo rechazo sino como que me generan a mí como un desafío interno de lo desconocido, me gusta. Y entonces, bueno, nada, yo estaba en este proceso buscando y justo en el mes, o sea, ¿cuándo me sucede? Porque yo empecé a generar un emprendimiento de turismo acá en Salta, y ya que dije, bueno, no voy a poder viajar por las cuestiones económicas, porque lamentablemente Salta, digamos, el valor era inferior a lo que estaba en Buenos Aires, ¿no? Entonces como que dije, bueno, cuando pueda llegar a volver a viajar, viajaré, y en este momento me quiero abocar a también a armar mi negocio, ¿no? Un negocio, tener la experiencia también de armar algo propio. Y fue un emprendimiento que tuve con una socia que armamos como un hospedaje, y estábamos en el medio, ya estaba empezando a solidificarte todo, pandemia de por medio. Y ahí fue Te como, cambia, agarraste una curva que te cambió otra vez el destino, sí, digamos. sí. Y ahí fue que empecé a interpretar ya las señales más reales, y ya me mandó a la casa y me mandó a decir, bueno, listo, ahora ponete a pensar realmente qué es lo que querés, pero en forma paralela yo ya venía consumiendo todo contenido de astrología, de todo lo que es el desarrollo. Yo ya arranqué todo en enero del 2020, empiezo a interesarme con toda esta parte como esotérica, por así decirlo, y empiezo a estudiar tarot. Sí. Entonces, mi inicio, digamos, es para volverme a meter y empezar a desarrollar toda esta área. Arranco con el tarot, eh, fue mi profesor, Henry Berto, y él
me explicó, o sea, me enseñó todo, tarot predictivo, y después en el medio, o sea, yo terminamos y a las 3 semanas arrancó pandemia. Y ahí ya en el medio de la pandemia, claro, nosotros no éramos dueños del lugar donde estábamos como sociedad en ese emprendimiento, lo cual lo tuvimos que cerrar, y porque ya no podíamos costear. El dueño me esperó, me dijo, no, no te preocupes, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en ese momento era como fin del mundo, no sabíamos si era fin del mundo, fin de la humanidad, qué pasaba, nos Sí, moríamos todos, zombies, no sabíamos extraterrestres, no sabíamos nada. Era como, entonces tal cual. ahí fue como, y todo incierto, y bueno, nada, yo sí venía consumiendo ya astrólogos, justo es como que el despertar mío y mi madrina, sobre todo ya en los últimos años, como que ya veníamos hablando más las situaciones, yo ya venía como olfateando esta situación de conflicto, esta situación que algo se venía, que algo se avecinaba, no sabía cómo ni por dónde. Yo me acuerdo charlas con unas amigas acá y que nos poníamos a filosofar de la vida, de cómo qué iba a pasar, y siempre terminamos diciendo, y que bueno, que algo va a pasar porque no podemos continuar de esta forma. Y vino COVID, vino pandemia, y nos mandó a la casa y quedamos como en jaque, todo. Dije, ah, mirá, lo estábamos analizando, lo estábamos viendo, y el astrólogo que es mi maestro, que es José Millán, un astrólogo español, y con él me conecté con la astrología. Con él fue que pude realmente conectar con la astrología y entender el lenguaje de los astros. Y ahí fue mi cable a tierra en todo el 2020, y, y pude encontrar todo un universo, como que se me abrió todo un universo y de posibilidades y de alternativas que no sabía que tenía ese don y esa sabiduría y los conocimientos, y hasta pude como todo mi aprendizaje hasta canalizarlo, ¿no? Qué Eh, interesante lo que planteas, porque vos venís de la ciencia dura y pura uh-huh, a la ciencia, porque también la astrología está considerada una ciencia, uh-huh, pero que está más conectada con un concepto, no con el significado, sino con el concepto que tenemos, el común de la gente, de la energía, de esto, de un poco de la adivinación y un poco de cuestiones ancestrales. Si le tuvieras que decir a la gente o explicar a la gente qué es la astrología, sí. ¿cómo lo dirías? Bueno, yo siempre digo que la astrología es una ciencia, y también es un espacio esotérico, porque siempre hay algo de como que uno intuye y le da su tono de color a la hora de comunicar y de expresar lo que está interpretando. Pero la astrología es un análisis de las energías disponibles que tenemos nosotros para tomar decisiones en el día a día. Y eso te posibilita un montón. O sea, hablándote de decir de toma de decisión y qué sería. Lo que pasa es que te da la posibilidad de vos entender que tenés posibilidades de actuar de una forma, ¿sí? Y eso, a mí no me gusta la astrología predictiva, pero esto es por una cuestión personal mía, ¿no? A mí me gusta la astrología evolutiva, y vendría a ser como terapéutica. Esa es mi línea a la que yo me estoy especializando, y a la que me especialicé y estoy trabajando. Uh-huh. Eh, porque siento que la predicción como que puede llegar a limitar las posibilidades de alternativa de resolución, porque dentro de lo que es la astrología te permite comprenderte, analizarte y encontrarte en 360. Yo le digo, cuando se hacen la técnica que es la carta natal, la lectura de la carta natal, yo le digo, ahora te vas a conocer 360, que no es solamente tu cuerpo físico, sino tu mente, tu alma y tu cuerpo y tu emoción, o sea, tu salud emocional, o sea,
cómo uno actúa, ¿no? O sea, entonces como que empezás a encontrarte y te englobás en todo. Y ahí empezás como todo un desarrollo personal. Cuando, Ujú, bien, sí. sí, te quería preguntar, cuando te toca hablar con alguien, con alguien que acude a vos para pedirte una carta natal, Sí. ¿cómo toman esto de que le expliques de una astrología terapéutica? Porque generalmente el común de la gente va más o por el lado del tarot Ujú. y por esta cuestión de encontrar algo que resuene con nosotros, qué es lo que nosotros queremos escuchar o que nos diga qué va a pasar en el futuro, esa ansiedad que tenemos los humanos de no vivir acá, sino de constantemente estar viviendo más allá. Bueno, parte que la astrología siempre parte por una pregunta que no sabemos, por una pregunta que queremos encontrar una respuesta. Y entonces siempre, por eso es que la gente consume mucho en este momento de tanta incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces la gente, la parte lógica, pragmática de la realidad, no te da respuesta. Entonces necesita como esos espacios de consultar y decir, bueno, es por alguna razón, por algo debe pasar a esto, ¿no? Entonces confían en eso, que no digo que esté bien o esté mal, o sea, yo no me gusta ni juzgar ni nada de eso, sino es por una cuestión para que la persona se sienta tranquila y baje el nivel de ansiedad. Las personas que se acercan conmigo, como que buscan, digamos, no saben y por las formas, si van a mi Instagram y me empiezan a escuchar los videos que subo, saben que yo no hago predicciones, sino yo hago más bien situaciones actuales energéticas, de disponibilidad energética. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, está disponible, pero está en vos si vos lo querés absorber esa energía y trabajarla de la mejor manera. Y entonces, lo primero que empiezo es el trabajo de la ansiedad. O sea, cuando la persona recurre a mí con algo, no, quiero saber si va a volver conmigo, porque me ha pasado, o sea, sí, va a volver conmigo, voy a conseguir esto, Entonces yo ahí es donde empiezo mi trabajo de recomendación, de decir, mira, acá yo no te puedo decir lo que vos querés escuchar, sino vas a encontrar otra cosa. Acá te vas a encontrar a vos y en realidad la respuesta la tenés vos. O sea, si realmente pensás que va a volver con vos porque por situaciones o por X motivo, bueno, yo creo que está en vos, es en el esperar, pero yo siempre recomiendo es, no los esperes de la misma forma, no seas la misma persona, o sea, evoluciona, o sea, que seas diferente. Y en ese proceso capaz que hasta te das cuenta de que se tenía que ir, digamos. Sin duda. Entonces siempre trato de bajar un poco la ansiedad del futuro, porque el futuro es incierto, ¿no? Y eso es lo que no controlamos. Estamos tan acostumbrados a querer controlar todo, a querer manipular todo, porque vivimos en una sociedad así, controladora, compulsiva, obsesiva, que Sí. claro, o sea, ahora la pandemia nos que nos mandó a decir, no, chicos, ustedes son parte del sistema de la Tierra, ustedes no son la pirámide de nada, ustedes tienen que pensar y ubicarse en tiempo y espacio, en dónde tienen que estar y qué es lo que tienen que estar haciendo. Y en parte de todas esas preguntas de ¿y yo qué hago? ¿Y a dónde voy? Y ahora, porque vos imaginate, la realidad de muchas personas las cambió, como yo te dije, yo perdí mi trabajo, me quedé en mi casa encerrada, eh, sin posibilidad de hacer, y más allá de que yo sí tenía las herramientas como para poder desenvolverme y poder buscar, qué sé yo, hasta teletrabajo, por así decirlo, yo sabía de que había algo que más que tenía que investigar y trabajar y desarrollar. A mí me gusta mucho estudiar, soy muy nerd, yo eso te lo puedo asegurar. Y la astrología me permitió encontrar eso, que voy a estudiar y ser aprendiz eternamente. Flor, Sí.
¿Cómo tomó tu familia? Contanos un poco cómo está compuesta tu familia, pero cómo tomó tu familia más cercana, tus amigos, este cambio de la Flor que era ciencia y tecnología, más allá de tu beta social, a esta Flor de hoy, astróloga. Bueno, pasa que como te dije, mi madrina es astróloga. Entonces, todo lo que es la astrología, nosotros estábamos permeables, teníamos como una mente más flexible, digamos, porque ya veníamos, en mi familia teníamos contacto con conocimiento o sabiduría o información que nos transmitía mi madrina. Mi familia está constituida, obviamente, mi pareja, y bueno, después de parte de mi madre, mis hermanos, tengo 3 hermanos, y no, ellos me conocen, yo soy la más chica, pero ellos me conocen y que saben que yo decido mi destino, y que mucho fue como, bueno, ahora soy astróloga, bueno, está bien, sos astróloga, ¿me entendés? O sea, listo, no hicieron mucho, no me plantearon mucho problema, porque ahora soy esto, listo, está bien. Pero no, aparte pasa que también veníamos hablando, somos una familia que nos comunicamos mucho, de que nos gusta hablar y dialogar sobre la situación actual, no solamente cuestiones, qué sé yo, económicas, sociales, culturales o situaciones que pasan, sino también cuestiones de lo que nos está pasando a nosotros y cómo nosotros podemos resolver, digamos, y salimos adelante. Más, o sea, somos bastantes compañeros en esto, ¿no? En los tránsitos de cambio y de transformación. Entonces, la verdad que estoy en una familia que fui muy bendecida, por así decirlo, ¿no? O sea, y muy agradecida por eso, ¿no? Porque me permitieron mi búsqueda. Flor, cuando hablamos de astrología, Bien. obviamente que tenemos que hablar del cielo, de los astros, de los planetas, de los números también. ¿Cómo es? No te voy a pedir que me cuentes los secretos, pero sí un poco cómo la gente puede tomar la astrología como ciencia, digamos, porque tenemos más esa visión, como te decía, esa visión de una cuestión más de la adivinación y demás, y no de la ciencia en sí. ¿Cómo la miramos como ciencia? Bueno, primero me fue muy fácil porque obviamente tengo una base de ciencias duras, entonces la verdad que el estudio me fue bastante fácil comprender y entender cómo es la interpretación. Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que comprender que todos tenemos procesos lógicos, ¿no? Yo por la base de programación me fue muy fácil entender y comprender cada proceso que tenía, que interactuaba cada planeta. Primero, en principal, tenemos que como romper es como desmitificar a la astrología, porque se manipuló y se transgiversó literalmente lo que es la verdadera astrología, ¿no? Porque se la hizo como predictiva y aparte solamente estaba sesgada a un solo determinado planeta, que es el signo solar, y a la gente se le limitó y se le quitó las otras 11 energías disponibles que tiene, por así decirlo. Entonces, es como cuando yo le digo, sí, bueno, pero es que pasa que vos no sos solamente tu energía solar, vos no sos solamente, qué sé yo, ponele el Leo, o vos no sos solamente Géminis, o no sos Tauro solamente porque naciste en mayo. O sea, vos tenés todas disponibilidades de las otras 11 energías, vos sos las otras 11 energías. Por eso somos seres tan complejos, tan únicos. En el momento de nosotros de nacimiento se genera una fotografía en el planeta, o sea, en el sistema de la Vía Láctea, ¿sí? Y con eso se plasma, ¿sí? Más o menos nos da como un spoiler, por así decirlo, un spoiler de nuestras habilidades, de nuestras debilidades, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender que te permite el viaje hacia adentro, hacia nuestro universo. ¿Cuántas veces la gente se permite el viaje hacia adentro, hacia el universo interno? ¿Cuántas veces? O sea, socialmente no está
es como decirte, no está bien de decir, bueno, no, ahora me voy a dedicar a analizarme a mí, a no ser, nosotros obviamente en Buenos Aires se consume mucho lo que es las terapias, psicoanálisis o psiquiatría, entonces hay, sí es un desarrollo, pero más bien con la ciencia, lógica, ¿sí? Del razonamiento, de la razón, digamos, vendría a ser como solamente la parte mental y emocional, pero hay algo que falta, porque nosotros nos olvidamos que nosotros vinimos a la Tierra a experimentar el tiempo de la Tierra. Y nuestra esencia, llamada alma, nuestra esencia, llamada, ella es la que viene a experimentar este tiempo en esta tierra. Y que es la conciencia que nosotros tenemos. O sea, cuando abrimos los ojos todas las mañanas y nos despertamos y vemos esta realidad, empezamos a tener conciencia. Imagínate, soy muy intensa. Desde chica me preguntaba, o sea, ¿a qué vine? ¿Para qué vine a la tierra? ¿Por qué elegí justo este periodo de tiempo y no, no sé, en Roma? No sé por qué, no sé, 500 antes de Cristo. O sea, ¿por qué justo o sea, por qué justo tengo conciencia este momento, ¿no? O sea, ¿por qué este año? Entonces ahí es donde uno empieza a profundizar, si aquellas personas que se permiten esas preguntas, eh, es como que la mente empieza como a generar una amplitud de entender de que, bueno, o sea, no es que somos esto, que nacemos, esto es lo que somos y morimos. O sea, hay algo más. O sea, hay algo más que nos nuclea. Y ahí es donde todo empieza esa parte esotérica, por así decirlo, de la esencia de la energía, ¿no? Y entender que somos seres de energía. Flor, sin lugar a duda que si algo nos mostró la pandemia es que a veces los viajes al interior son inesperados, como te pasó a vos quizás, y que a veces no son tan cómodos, Claro. no son tan placenteros estos viajes. Uno siempre asocia los viajes a las vacaciones, al placer, a la comodidad, pero este tipo de viajes no suele ser nada sencillo. ¿Cómo es cuando uno tiene que devolver esa lectura, digamos? ¿Cómo lo toma la gente? Porque me imagino que mucha gente va con una expectativa, como te decía, y bueno, se encuentra con ese mapa 3D o 360 de uno mismo. ¿Cómo lo toma la mayoría de la gente que te consulta? La verdad que la mayoría de la gente es como que se empieza a relajar. O sea, no le genera ansiedad. No sé si me entendés. Es como, yo siento que empiezan con un nivel de frecuencia que están así como de... Y cuando empiezan a conseguir, es como que se van relajando. ¿Por qué? Porque van comprendiendo que las experiencias que tuvieron, las decisiones que tomaron, empiezan a tener sentido. Empiezan a tener como un relato, una historia que realmente tiene un sentido y que tiene como una orientación de base de por dónde puedo ir en un mañana, porque siempre la pregunta es, ¿qué hay en el mañana? ¿No? O sea, siempre es conseguir trabajo, mejor, ¿me entendés? Pareja, lo que fuese, casa, lo que fuese, ¿no? O sea, entonces, bueno, listo, o sea, entonces en todo el trabajo es, bueno, lo que pasa que para lograr todo lo que vos quieras, esas metas que vos querés, en este momento lo que se te está pidiendo es que te permitas ese viaje de introspección, sacar lo que realmente son los apegos, las cuestiones que no nos sirven, hasta los patrones sociales que no han instaurado, que están en nosotros, en el inconsciente colectivo, o en la familia, que lo absorbemos en la niñez, ¿no? Y que quedan, esos apegos que quedan y que realmente no nos sirven a la hora de ahora en más, porque es un renacer. Yo lo veo como un punto de inflexión evolutivo, no solamente personal, sino también social. O sea, ya la humanidad no va a volver a lo de antes.
Y es un punto de inflexión que no volvemos a los de antes. Mucha gente dice, no, sí que volver. No, corazón, no vas a volver a lo de antes. Porque si vos te pones a analizar tu situación, cada situación de cada persona, es totalmente diferente. Si yo te digo diciembre de 2019, y vos te haces para atrás y vos decís, no, nada que ver. Otra vida. Otra vida, literalmente otra vida, o sea, cualquier persona. Porque los hechos que sucedieron fueron muy complejos, muy duros, se rompieron muchas estructuras psíquicas nuestras, de familiares, trabajo, realidades de que se mudaron de persona de país o de ciudad, o sea, cambiaron todo. Todo el mundo está transitando una transformación enorme, enorme. Y eso no es fácil. Y hay muchas personas, lo cotidiano, lo general, lo masivo, por así decirlo, no está acostumbrado. No está acostumbrado a estos procesos. Y por eso es que fue que cuando yo entendí esta herramienta de la astrología, automáticamente dije, yo no me puedo quedar con todo esto, lo tengo que brindar. O sea, no me puedo quedar yo sola con toda esta sabiduría y este aprendizaje. Y ahí fue que empecé a brindar mi asesoría y mi conocimientos y saberes de la astrología, desde mi mirada. Sí. Sí. No. Flor, ¿vos crees con esta pandemia que la gente se va a permitir tener esa mirada diferente? Recién dijiste, no vamos a volver a la normalidad. Y pasa un poco como cuando vos le contás a la gente que estas son sus energías y esto es lo que tiene disponible. ¿Crees que la gente va a poder cambiar esa mirada hacia el mundo en el que estamos o en el que vamos a seguir? Porque realmente estamos como con esa constante espera de la nueva normalidad, de que haya una fecha para que termine la pandemia, y porque lo he visto mucho en las consultas investigando sobre estos temas, que hay mucha gente que busca esa respuesta, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Como si fuera que de ahí vamos a salir de un túnel hacia el pasado, porque en realidad lo que estamos buscando es un poco volver a esa normalidad. Claro, porque estamos a ver, ay, me encantó, pues tengo mucho para... ¿Qué pasa? Nosotros, cuando las sociedades evoluciona y cambia, o sea, porque lo que tenemos que comprender es que estamos en un hecho histórico que son hitos históricos. O sea, estamos hablando cuando se cayó el Imperio Romano, estamos hablando cuando está la Revolución Francesa, o sea, estamos diciendo que pasó de monarquía a democracia, una democracia que después se fue puliendo y llegó a lo de ahora. Hoy en día hay un punto de inflexión, donde la sociedad ya no va a volver a lo que era en el 2000. ¿Qué es lo que se va a materializar en el futuro? Estamos en el medio de la espuma. Todavía no hay posibilidad de visualizar por dónde. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el medio de la transformación, estamos en el medio de la rotura. O sea, el año pasado se rompieron cosas. Es como que se rompió un hueso. Y ahora está en un proceso de que tenemos que sanar ese hueso. No va a quedar igual. No va a quedar igual. Entonces, eso yo siempre es lo que yo explico, o sea, a la gente. Los procesos que estamos viviendo no va a quedar hasta en el inconsciente colectivo. Y se va a pasar de generación en generación hasta que pase un tiempo. O sea, esto ya no es o sea, literalmente no vamos o sea, no hay forma de volver hacia atrás porque si no estamos involucionando. Y otra de las cuestiones, cuando un sistema, cuerpo humano, hablando sobre la situación pandémica, o cuerpo humano, o algún órgano o alguna especie que evoluciona y ya deja de ser ese tipo de especie, ¿no? Y tiene que evolucionar a algo, El sistema de ese organismo le genera una batalla y un conflicto adentro interno. Hay células,
¿sí? Que quieren crear, ¿sí? Para lo nuevo, para lo que va a venir, y generan, o sea, con mutaciones creativas para generar lo que se viene. Y hay otras células que no quieren evolucionar y quieren involucionar. Y ahí generan ese conflicto. Pero lo que pasa que la evolución es inevitable, porque vivimos en el planeta Tierra. Porque nos estamos olvidando, siempre digo, nos estamos olvidando que nosotros estamos dentro de un sistema, que ni siquiera es el sistema de la Vía Láctea, es el sistema de la Tierra. Y la Tierra es lo que nos limita nuestra evolución. Y ahora ya nos vamos al plano de la Tierra. La Tierra está evolucionando y la Tierra ya no vuelve atrás. Hay un proceso de transformación climático que es real, es tangible y cada vez va a ser más vivenciable. Entonces es imposible que vamos a volver atrás. Hay países que van a volverse desiertos, que ahora no lo son todavía. Pero de acá 10, 15 años lo van a hacer. Entonces, hay un montón de procesos, no es solamente el proceso interno, no es solamente la pandemia. Hay toda una realidad afuera que parece un caos. Pero el problema es que el orden, digamos, si uno se pone como observador de la situación, es que hay una evolución, hay un cambio, o sea, y por eso es que muchas personas se están metiendo en todo en este espacio, porque están comprendiendo que no es solamente como estábamos viviendo. Ya no se puede vivir de la misma forma como estábamos viviendo sin hacer el proceso de introspección y evolución personal. Flor, ¿y para vos cómo fue? ¿Fue como que si se llenara ese hueco o si se parara de mover lo que te pasó en Buenos Aires, que vos decías, vos sentías eso internamente? Cuando encontraste esto, ¿se paró de mover ese proceso? Me sentí equilibrada. Sentí que mi mente, mi alma y mi cuerpo hacía en un equilibrio, en forma transparente, lo que sentía, pensaba y hacía. Y actuaba, digamos. O sea, es como que encontré el equilibrio, mi equilibrio. Y en esa evolución, vos recién hablabas de la astrología, pero dijiste que hay como un espacio. En ese espacio que tenemos que hablar de las diferentes búsquedas, porque hay gente que, bueno, ha crecido mucho el coaching, la gente, sí es cierto que ha crecido las consultas de psicólogos y psiquiatras, y también han crecido otro tipo de ciencias, y todo lo que tiene que ver con la astrología, lo que tiene que ver con la numerología, el tarot, otras cuestiones, también han crecido mucho. ¿Por qué crees que la gente se volcó a eso? Y si te pasó a vos de transitar en alguna de estas otras experiencias. Sí, yo transité, trato de transitar en lo mayor que puedo, porque quiero conocerme mi totalidad. No sé si me explico. Entonces, con cada terapia aprendo algo que en otra terapia no me muestra. Entonces, es como que por eso yo siempre digo, están en el proceso de introspección, prueben absolutamente todo. O sea, no se queden sin nada, sin probar, porque la única forma de aprendizaje es la experiencia y es ahí donde vos encontrás respuestas. Mucha gente busca respuesta en el otro. Entonces, y ahí entra la predicción. No sé si mire. Entonces, el otro te da una respuesta, ¿sí? Y ahí es donde yo entro en mi contradicción, porque a mí no me gusta encontrar, o sea, sí busco mensajes de otras personas, pero la respuesta, yo elijo mi respuesta a mi pregunta. Y es ahí donde yo empiezo como el foco lo ponen en otro, porque la sociedad está totalmente acostumbrada a que el otro tiene la culpa, allá está el conflicto, él es el que me oprime.
más allá, no sé si me entendés, hay Sí, situaciones que siempre podemos hablar en otro contenido porque hay otra cosa, sí. pero en la mayoría de las cuestiones siempre responsabilizamos. Yo soy así porque el otro juzgo a la otra persona y por eso yo soy violenta con esa persona. O, ¿me entendés? O sea, yo tomo esa decisión porque eso me genera un conflicto a mí, pero en realidad es un reflejo mío. Si vos te pones a analizar el por qué yo actúo de esa forma, y hay que ver, hay miedo, inseguridad, hay algo no resuelto que uno lo tiene que trabajar. Y ¿Por en qué nos ese... cuesta tanto mirarnos como espejo? Porque eso es algo que también se habla mucho y como que le choca a la gente cuando lo decís, el otro es un espejo, es como, no sé, yo no soy así, es como la primera reacción es, no soy así. ¿Por qué nos cuesta tanto a la gente vernos en los otros? Tanto en lo malo como en lo bueno, porque también ponemos esto de que aquella persona o tener una casa o hacer tal cosa me va a hacer feliz. Porque el otro es un fiel reflejo de lo que uno es. O sea, la gente que tenemos a nuestro alrededor es lo que nosotros reflejamos. O sea, es la energía que nosotros emanamos, es las decisiones que nosotros tomamos, es lo que nosotros comunicamos verbalmente y corporalmente. Entonces, eso es lo que comunicamos. Yo tenía una amiga que siempre me acuerdo de lo que me decía, y es, yo siempre encuentro a las mismas personas, ¿será que tengo que ajustar mi antena? Y ahí fue cuando empecé a entender que, claro, la antena soy yo, ¿me entendés? Entonces, si encuentro las mismas personas, es porque, claro, hay algo que yo estoy haciendo mal o buscando mal, o los patrones de conducta que me gustan y disfruto, o mis placeres, hay que ver si eso no me genera después algo en contra mío, ¿no? Y es ahí, yo aprendí también mucho de eso al trabajar, como te dije, con víctimas de violencia de género, ¿no? O sea, creo que todos en algún punto lo hemos sido, y sentirse como víctima fue como, ¿what? ¿Cómo fue? Y después entendí, ¿por qué fui víctima? O sea, ¿cómo puede ser que yo sea víctima? Y después, claro, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí es donde uno empieza a trabajarse en uno para ya dejar de actuar de la misma forma, dejar de buscar a las mismas personas, y que son los patrones de conducta, y ahí cambias tu reflejo. Entonces, y cambias tu frecuencia. A mí me gusta mucho hablar de frecuencia y energía, porque nosotros somos seres de energía. Nuestro corazón marca una frecuencia de latido. Los pensamientos, el choque de nuestras neuronas generan una vibración, es energía, somos seres de energía, no tenemos energía en nuestro cuerpo, nosotros no existimos. Entonces ya de la base de ahí, que tenemos un nivel de frecuencia, entonces existen 1.000.000 de frecuencias, y ahí yo ya me tengo que ir a la física cuántica, y no podemos hablar de horas y horas con la física cuántica, si querés. Pero a lo que voy es, y ahí es donde ahí yo empecé a comprender que si yo vibro en una frecuencia, hay seres a mi alrededor, ¿sí? Que o chocan con mi frecuencia y se van, porque las repelo, ¿sí? O las atraigo. ¿Me explico? Entonces ahí es donde empieza uno a trabajarse, y empieza uno a comprender lo que es el reflejo en los otros, digamos. ¿Tuviste alguna vez la intención o lo haces de volver a tu trabajo anterior, a todo lo que tenía que ver con la tecnología y con la ciencia? ¿Cómo manejás eso de la Florencia que se formó, estudió y trabajó con esa ciencia a esta de ahora? La fusiono, la estoy tratando de fusionar. Lo que sí, ya no me dedico tanto porque me especialicé en lo que es mejoras de procesos de negocio, y o sea, porque dentro del análisis de sistema hay como un mundo y un universo, así como la astrología, hay millones te puedes especializar en un montón de cosas. O sea, siempre digo, yo me especialicé en una unidad de una materia,
por así decirlo, en la carrera. Sí. Y, y es como, siempre me gustó mejorar como mi servicio fue detectar problemas, plantear soluciones y aplicarlos, ¿no? A organizaciones de cualquier índole, pyme, cooperativas, multinacionales, todo, de todas las envergaduras, ¿no? Y ahora ya lo aboco a algo un poco más reducido, que son para los emprendedores y para emprendimientos productivos. Entonces, es como que lo fusioné. Y ahí es donde yo digo, bueno, listo, pero para ser un mejor profesional, no hay forma que seas un mejor profesional si vos no te conoces, si vos no haces un proceso de introspección, si vos no encontrás tu verdadera esencia y tu verdadero equilibrio. La verdad que es interesante, Flor, porque es como que no necesariamente uno tiene que ser esto y dejar de ser esto otro, es como vos dijiste, encontrar el equilibrio. Encontrar el Porque equilibrio. uno piensa que el cambio es hacer drástico, no sé, soy gerente de una empresa, me voy a vivir a una isla a vender sandía, digamos. No necesariamente el cambio tiene que ser en ese extremo, digamos, para hacer un cambio. Para hacer un cambio, no. O sea, obviamente que hay posibilidades, obviamente si realmente lo que estabas haciendo no te nutría, no te nutre y no te va a seguir nutriendo, y sí, ahí yo te digo, soltalo. Es algo, pero siempre algo queda, hay un aprendizaje, porque eso es lo que yo quiero, siempre digo, nosotros somos maestros de nuestro propio camino, de nuestro propio tránsito. ¿Por qué? Porque fuimos aprendiz. En el tránsito que hemos tenido, un mensaje, una información, un contenido, algo hemos aprendido. O sea, literalmente hay algo que queda. Entonces, siempre todas las experiencias que hemos tenido nos hace ser quien somos en este momento, y es que por eso yo siempre digo, o sea, hay que aceptar lo que hemos vivido, perdonar aquellas cuestiones que no han dolido y perdonarnos sobre todo a nosotros. Base inicial 1, tomo 1 de proceso de introspección, digamos, el perdón hacia uno mismo. Pero bueno, nada, es como aceptar todo el camino, aceptar el camino del tránsito nuestro, ¿no? Es un poco como me contaste vos, que no solo tenemos esta energía solar, sino tenemos estas 11 energías, digamos. No es que el cambio tiene que ser de blanco a negro, sino que está el gris en esas 11 energías, digamos. Tenemos que aprender a vivir en grises, porque los grises es una mezcla entre la sombra y la luz, entre lo blanco y lo negro, o sea, es el yin y el yang. No hay luz sin sombra, no hay sombra sin luz. Entonces, como, claro, o sea, y la aceptación es aceptar todos nuestros procesos complejos y de sombra, ¿no? Que yo los hablo como de sombra, baja frecuencia, que son los estados anímicos depresivos, cuando estamos violentos, egoístas, nos sale todos los apegos y todo lo peor que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Sí, entonces, sí. Flor, y pensando vos en cómo cambió tu vida, en tan poco tiempo, ¿qué visión haces de ese proceso? Vos decías que te metías en las empresas a decirle, bueno, esto es lo que pasa, lo miro, esto está mal, esta es la solución. ¿Cómo fue que terminaste de hacer ese proceso con Flor y en qué está Flor hoy? Bueno, pasa que soy muy, soy muy ¿cómo decirte? Soy muy analítica, o sea, literalmente me analizo mucho, y porque ya mi don es el análisis, o sea, hasta que yo aprendí a entender cuál era mi don, el don es el análisis y la comunicación. Entonces, el comunicar. Y bueno, nada, fue como que dije, listo, empecé a reconocer mis habilidades, a aceptar, a valorar lo que soy, cómo soy, a comprender que a través de mis habilidades puedo materializar, y a raíz de ahí fue como dije, bueno, listo,
si realmente creo en mí, ¿sí? Creo que estoy creyendo en el proceso en donde estoy. Y fue ahí cuando tomé la decisión de ya saltar el charco y decir, bueno, listo, ahora esto es lo que voy a construir de ahora en más. Porque ahora lo que se nos está pidiendo es, ¿qué es lo que vos querés construir ahora? ¿Quién querés ser ahora? O sea, lo que nos permitió, por eso para mí, más allá del conflicto externo de la pandemia, que es un caos y es doloroso y hay muchos procesos, son conflictos muy duros, porque la pandemia solamente no es pandemia alias salud, estamos hablando de economía, educación, o sea, hay toda una serie de conflictos, medio ambiente, o sea, literalmente es todo un caos. O sea, es todo un caos. Entonces, en ese caos, decir, ¿por qué puedo yo estar bien dentro de todo este caos y encontrar este equilibrio? Y ahí fue cuando dije, bueno, estoy yendo por el sentido correcto de mi esencia, digamos, porque ahí fue como que encontré, al hacer el análisis de lo que era antes, de la situación actual, de cómo estaba, dije, bueno, listo, puedo llegar a hacer esto. Y confié y confío en el proceso, en el tránsito, porque no mucha gente puede confiar en lo que uno decide y elige. Nos cuesta mucho, creo que gran parte de lo que vos decís, de lo que se analiza, no sé, hasta pensándolo a nivel deportivo, nos cuesta Sí. mucho confiar en el proceso porque estamos pensando tanto en el Resultados. objetivo que nos olvidamos del camino, digamos. Exactamente, porque lo que tenemos que aprender a vivir es en el camino. El resultado Y es ahí, incierto. y ahí es donde encontramos las herramientas, esto de conocernos termina dándonos las herramientas. Termina dándonos las herramientas, porque las habilidades las tenemos. El problema es que estamos tan viviendo en el afuera o están viviendo tan polarizado en algo que realmente nos obstruye a ver la realidad real tuya. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi habilidad, ¿no? Yo tengo una habilidad y hay muchas personas que las reconocen y las saben, pero no la valoran. Entonces, y ahí es donde entra todo un conflicto. Es un poco como lo que contabas vos de los héroes de ciencia ficción. Me pongo a pensar en que la mayoría de los héroes de ciencia ficción descubren su don en un conflicto, en una catástrofe o en un Siempre. momento clave que los obliga a sacar eso, podríamos Tenés que ponerlo así. salir de la zona de confort, porque el conflicto es que tenés que salir de tu zona de confort. Y ahí se genera un conflicto. Si yo estoy apegado a esto, me sirve porque yo estoy bien, te dicen, no, yo estoy bien acá y me agarro y me aferro, y me dicen, no, 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 y la vida te va diciendo, no, no entendés que no, y te lo vas sacando y vos, no, y quedás ahí colgada, suelta, así después que, y ahí es donde se te ocurren las ideas creativas para evolucionar, que eso es lo que hablábamos de la evolución de los organismos, ¿no? O sea, en el conflicto es donde somos más creativos, para poder evolucionar y ser resiliente, ¿no? Porque es el instinto de supervivencia. Para cerrar la parte de la entrevista, Flor, ¿qué le dirías a la gente que hoy está viviendo la pandemia? ¿Qué mensaje le querés dejar? Empezaste hablando de esto de que vos siempre te preguntabas por qué estabas viviendo esta época, y te diste, bueno, tu paseo por la vida ha sido con bastantes cambios, pero a la gente que quizás por primera vez, hay mucha gente joven que quizás por primera vez está viviendo un cambio muy profundo o que se le quitaron los cambios, los chicos que terminaron secundario, la universidad, ¿qué mensaje le querés dejar a ellos de tu propio proceso? Que tenemos que aprender a ser flexibles, que tenemos que aprender a soltar, porque en ese aprendizaje de soltar algo que realmente no sirve, no es que vamos a soltar algo que sirve, porque lo que sirve es aprendizaje y se queda.
lo que no sirve hay que soltarlo, y tenemos que aprender a soltar lo que realmente nos sirve para dejar un hueco para lo que viene, porque no sabemos lo que viene, pero siempre lo que viene es algo mucho mejor en donde está, que lo que estamos, que en la posición en donde estamos. Y eso lo entendí cuando renuncié de trabajo, cuando cambié de trabajo, cuando cambiaba de lugar, o sea, cuando me permití cambiar, me permití soltar, ¿sí? Hacer un duelo, porque es difícil soltar, o sea, estamos hablando, no es fácil, no es que suelto así de la mañana, no, no, no. Son procesos de apegos emocionales que realmente le tengo que dar sus gracias, sus chau, su adiós, y se cae la lágrima porque nada, hay recuerdos, hay trayectoria y realmente ya hay que soltarlo. Y aprender eso para mí es como la base para empezar a solidificarnos y no estructurarnos, y que ser permeable para lo que viene y no controlar el futuro, no querer controlar el futuro porque es imposible, y vivir el presente. Netamente vivir el presente. Bueno, Flor, muchas gracias por estos minutos, Sí. por esta charla. La verdad que es muy lindo conocer tu historia y también, bueno, seguir hablando de estos cambios, porque como vos dijiste, estamos en el proceso de la evolución, estamos formando parte de la cadena de esta evolución. La que vimos, la vimos por la historia, hoy la estamos transitando nosotros y bueno, también que nos sirva para ser más conscientes de eso. Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio, a mí me encanta poder dialogar y sobre todo estos temas, porque la verdad que necesitamos, y lo que sí entendí es que cada vez necesitamos ser más voces en este proceso, porque somos muchas personas y hay muchas personas que van a empezar a despertar en este nivel de conciencia, ¿no? Y tenemos que ser como, no me gusta decir ni maestro ni guía, pero bueno, nada, es como asesorarlos en este proceso evolutivo tan personal, ¿no? Y me encanta, muchas gracias. Bueno. Si querés cortar la Ahí grabación. está, sí.